Bienvenidos, comunidad gamer, a otro episodio más de PokerRick, el podcast, donde desenmascaramos el talento mexicano dentro de este fascinante mundo de los desarrolladores independientes. Nos acompaña Navegante Entertainment, este estudio independiente de desarrollo de videojuegos, tiene sede en México. Vamos a comenzar, le doy la bienvenida a nuestra invitada, Anahit Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rick, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Gracias a ti, al contrario. Tenemos tanto de qué platicar. Primero, pues ya lo hacíamos previo a la transmisión. Un juego que realmente de manera visual nutre mucho, ¿no? Muchas gracias. La verdad sí le echamos muchísimas ganas en la parte artística, en la parte visual. Tenemos un equipo súper talentoso y como bien mencionabas, nosotros pusimos mucho énfasis en que Greek estuviera hecho con animación tradicional dibujada a mano y los fondos pintados a mano. Entonces, pues fue algo que nosotros queríamos conservar muy artístico en el videojuego. Oye, pero debe ser aparte de una tarea, se dice fácil, se ve hermoso el juego, pero los orígenes del estudio, seguramente tienes toda una historia que contarnos. Vamos a profundizar primero ahí. ¿Cuál fue la motivación inicial para fundar el estudio independiente en México? Sí, mira, el estudio lo iniciaron Gustavo y Rodrigo. Rodrigo es mi hermano, él es el programador en Navegante y Gustavo está a cargo de todo lo que es el diseño, el arte, la música, la animación. Y ellos empezaron haciendo Greek hace ya varios años porque realmente ellos querían entrar a la industria de los videojuegos y pues en México hay muy pocas oportunidades, hay una industria muy pequeña. Entonces, ellos con su pasión de hacer un videojuego empezaron en sus tiempos libres, ellos tenían su trabajo de tiempo completo y ellos iniciaron a hacer el juego en los tiempos que tenían, sábados, domingos, después del trabajo, ¿no? Y así es, esa fue la motivación de iniciar el estudio. Antes del estudio empezó el juego, como creo que es la mayoría de los indies. Ellos empezaron haciendo el juego, metiéndolo a concursos, y bueno, ellos conocieron a Nicolás que es el director de arte actual del estudio. Él es el que se encarga de la parte de la animación. Y entre ellos empezaron a hacer lo que es Greek hoy. Nosotros en el estudio, y bueno, creo que ya lo platicamos un poquito antes, decimos que Greek se hizo 4 veces porque obviamente hubo varios cambios e iteraciones en el proceso, hasta que ya nos quedamos con la idea que ya evolucionó a ser lo que es el juego hoy. Oye, qué interesante. Platícanos un poco más acerca de los desafíos que fueron librando a través de esta historia de Greek. Sí, claro, efectivamente ahorita creo que la industria ha crecido mucho más, han habido muchos juegos más saliendo al mercado, pues padrísimos, ¿no? Creo que la verdad está madurando la industria, pero sí enfrentamos, o por lo menos nosotros enfrentamos algunos desafíos, como lo mencionas. La primera es la parte del desarrollo y de los fondos para hacer el juego, ¿no? Entonces, por esa parte Rodrigo, Gustavo trabajaban tiempo completo. Después, bueno, pude yo agregarme al equipo, pero nosotros realmente el juego fue fondeado en una gran parte con fondos propios hasta que pudimos asociarnos con un publisher que es un inversionista o distribuidor en Inglaterra que se llama Team 17 y ellos fueron los que nos apoyaron como a terminar la visión. Pero bueno, nosotros estando en México, obviamente para conectar con esos inversionistas o esos publishers, uno tiene que viajar y tiene que verlos en eventos para que pues que conozcan el juego y sepan lo que uno necesita como desarrollador. Y creo que eso es lo que es muy complicado porque al ser un estudio independiente, pues tienes fondos, pues tienes pues una limitación en los fondos que tienes y es o para usarlos al desarrollo o para invertirlos a ir a eventos internacionales y poder conocer a los inversionistas para tener una oportunidad de que inviertan en el juego. Entonces, esto creo que fue el reto más duro, sinceramente. Entiendo que a través del networking es que ustedes logran conectarse con esa persona de otro país y así pues ganar su confianza, que crea en el proyecto. Hablando de la historia del juego, que la centraron en la familia, en el trabajo de equipo, ¿de dónde sale esa inspiración? Sí, pues la verdad es que nosotros como estudio
somos un estudio muy pequeño, somos ahorita actualmente 5 personas, entonces realmente sí funcionamos mucho como una familia, nos apoyamos mucho entre todos y también cada uno de nosotros en el equipo tenemos mucho apoyo de nuestras familias, ¿no? Gustavo, por ejemplo, y Gera, su hermano, son muy unidos con sus papás. Nosotros, pues Rodrigo es mi hermano, es el programador y yo estoy en la parte de producción y de pues lo que es la parte de administrativa. Entonces, nosotros, la parte familiar es algo muy importante que creo que todos llevamos, incluso Nico, su familia, Ricardo, todos en el equipo, y es algo que queríamos conservar, desde luego. También es algo como que tenemos mucho nosotros en la parte mexicana, ¿no? Que somos muy, muy unidos a nuestra familia, y eso es algo que queríamos que se viera reflejado en el juego. También la parte de colaboración, y como bien lo mencionas, en el juego son tres hermanitos para los que no lo han jugado y que nos están escuchando. Son tres hermanos, Crick, Adara y Raidel, y cada uno de los personajes tiene habilidades únicas. Entonces, conforme tú empiezas con uno de los personajes y conforme avances en la historia, vas encontrando a tus hermanos que tienen más habilidades y te ayudan a progresar en la historia las habilidades de tus hermanos. Entonces, por eso el trabajo en equipo es muy importante. Y este concepto fue un poco la evolución de un juego, bueno, ya viejito, que a lo mejor algunos no conocen, pero es un juego muy viejito bueno, algo viejito de Blizzard, que se llamaba The Lost Vikings, en donde tenías a tres vikingos y cada uno tenía sus habilidades. Entonces creo que es una iteración un poco en ese concepto. Oye, pero no solamente eso es parte de lo llamativo de esa historia, sino también el arte, los escenarios, la ambientación y cómo nació ese proceso creativo para desarrollarlo, pero con animación tradicional que sería dibujado a mano. Sí, pues en el estudio somos muy, muy fans en verdad de la animación tradicional. Es algo que realmente nos apasiona y valoramos mucho. Tiene eh, pues no nada más la parte artística, ¿no? Hay mucho que se puede transmitir en la animación tradicional que en otros tipos de animación es un poco más complicado. Entonces, nosotros algo que queríamos conservar es eso, es la parte tradicional y que se viera un poco como un cuento, más o menos, como un librito de bolsillo, el juego. Entonces, pues Greek tiene un tanto una temática pues medieval, como de fantasía, Greek, los personajes son un tipo parecido a unos duendecitos, entonces es algo que nosotros queremos considerar como un cuento. Además de eso, eh, Gustavo tiene bueno, su preparación, tiene la parte de audio y música, y él logró hacer una colaboración con la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo y el TEC de Monterrey para grabar la música del videojuego en vivo con una orquesta creo que fueron 82 músicos. Estuvo súper loco, pero eso complementó muy bien la parte artística y el hecho de que fuera como un librito con la parte artística y la música grabada en vivo. Sin duda un complemento necesario y que te dio una experiencia única. Imagínate jugar y aparte con la filarmónica en vivo, wow, de verdad. ¿Qué ventajas y retos se encontraron ustedes por ocupar este tipo de videojuego enfocado con esa narrativa? Pues la parte de retos fue más que nada para nosotros el juego, fue la parte de el hacer algo innovador, pero que sea suficientemente conocido para los jugadores. Creo que ese es un reto en general de la parte o del desarrollo independiente, que siempre tienes que tener una innovación o algo que los demás juegos no ofrezcan, pero que sí tiene que tener cierta similitud para que a los jugadores les interese y les guste el juego que estás haciendo. Entonces, creo que eso fue lo que fue de más reto. En la parte narrativa, pues creo que estábamos bien cubiertos. Gustavo, la verdad es que tiene siempre la historia, y para que todos sepan, esta historia venía de Gustavo y del el mundo de Azur que él creó. Entonces, en esa parte estábamos bien, pero creo que lo difícil fue el hacer para los que ya lo han jugado, la mecánica de que los tres personajes pues se complementaran y hacer los pozos. Tiene como pozos y acertijos que van resolviendo los personajes juntos. Tiene batallas, por ejemplo, con voces o jefes principales, en donde los tres tienen cada uno su rol. Entonces, creo que eso en diseño fue un reto bastante interesante. Esto quiere decir, Anahit, que yo como jugador, ¿pueden entrar tres jugadores a la vez o comienzas con uno y vas intercambiando el personaje?
Sí, el juego es de un solo jugador y tú empiezas con uno de los personajes y conforme avanzas en la historia encuentras a tu segundo hermanito y a tu tercer hermanito. No voy a decir en qué orden, Claro. porque para no mantenerlo spoiler free, pero así es. Entonces, en algún punto tú ya manejas a los tres al mismo tiempo y tú eres el que tiene que resolver los acertijos usando las habilidades de los tres. Creo que eso fue lo que fue más difícil en la parte de reto del diseño y del desarrollo. Sí, sin duda, porque pues equilibrar la mecánica para alternarlos y parte darle al Sí, jugador esa experiencia fluida, creo yo que sí es todo un reto. sí. ¿Qué tan importante fue la identidad cultural o las influencias locales para el desarrollo de este juego? Creo que como lo mencionábamos, sí fue importante y fue algo que aunque no se ve a simple vista, sí está en las raíces del juego, que es lo que decía de la parte de la unión, del trabajo del equipo. Por ejemplo, habla mucho como de historia y de los personajes, de cada uno de ellos, el desarrollar a cada uno de ellos y que se viera que su unión es fuerte. En la historia, ellos, bueno, los personajes principales están siendo invadidos por una facción enemiga y esa facción enemiga, pues es muy fuerte. Entonces o sea, esto no spoiler, ¿no? Ellos están perdiendo la batalla y el juego inicia en que ellos tienen que huir de sus tierras, ¿no? Sus tierras son lo más preciado, pero los personajes principales no están dispuestos a huir sin sus hermanos. Entonces, ellos antes quieren encontrar a sus hermanos y a su vez encontrar las piezas para armar un dirigible y poder escapar de la isla. Entonces, esta relación de no me voy sin mis hermanos porque mis hermanos son lo más importante para mí, es lo que queríamos que estuviera en el juego. Si le dieron la fortaleza sobre ese tema. Ujú. Platicando un poco acerca del inicio de este proyecto, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Dónde comenzaron a exponerlo cuando recién salió de gran proyecto? Pues el juego estuvo desarrollándose por varios años como a puerta cerrada, ¿no? Lo conocían amigos, pues yo que jugaba cada versión de Greek y pues eran dos, a veces tres, equipo. Entonces, estuvo mucho tiempo y tuvo muchos cambios en ese Inter. La primera vez que se dio a conocer al público fue en un evento en Seattle, en Estados Unidos, que se llama PAX West. Y ese es un evento muy grande en donde van pues Nintendo, PlayStation, Xbox y ponen así sus stands así enormes, ¿no? Con lo último que ha salido anunciado. Y nosotros tuvimos la posibilidad de asociarnos con Bromio. Para los que no los conozcan, Bromio es un estudio en Puebla. Son unos tipazos, la verdad, son excelentes amigos de nosotros. Ellos ya habían lanzado un juego que se llama Patobox, muy, muy conocido y nosotros tuvimos la posibilidad de asociarnos con ellos y ellos prácticamente nos enseñaron como el camino, porque una cosa es hacer un juego y otra cosa es venderlo y mostrarlo y esto es completamente otro mundo. Entonces, la verdad es que Samir y Tony en Bromio, ellos fueron los que le enseñaron al equipo navegante y nos enseñaron a dónde ir, a qué eventos, etcétera. Ellos nos recomendaron ir a PAX West y ahí fue en donde, digamos, se anunció al mundo que iba a salir el juego y tuvimos la fortuna de que Nintendo nos pusiera en su canal principal para el anuncio de Geek. Le fue muy bien a ese video y fue ahí donde todos dijimos, bueno, creo que sí tiene algo, ¿no? O sea, como que antes de eso no sabes, pues qué va a pensar la gente, si le va a interesar o no, si estás haciendo algo que realmente la gente quiera invertir su tiempo en jugarlo, ¿no? Y ahí la verdad fue como la pinta para nosotros de decir, oye, pues creo que a la gente sí le gustaría jugar el juego que estoy haciendo. Y además de eso, pues también hubo la fortuna de que algunos publishers se acercaron y empezaron el contacto desde ese evento. Y ya dijimos, bueno, hay muchas oportunidades aquí, vamos a ver qué puede salir. Y desde ahí ya fue que empezó a crecer todo el asunto. Y parte de toda esa experiencia que tuvieron con este inicio del juego, ¿tuvieron retroalimentación aparte de todos los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugarlo en ese momento y a la fecha? Sí, 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 la verdad es que sí tuvimos retroalimentación y nosotros sí tengo que decir que en todos los momentos tomábamos muchísimo en cuenta lo que nos decían. Si nos decían que algo no funcionaba, era inmediatamente vamos a hacerle cambios, vamos a ajustar. En ese punto siempre estábamos súper abiertos, desde el principio que se estaba como cocinando la idea hasta que ya se anunció al público.
tuvimos la fortuna de como después ya hicimos el trato con Team 17, ellos nos ayudaron a poner la demo de Greek antes de que saliera. Entonces, todo lo que nos decían los jugadores de retroalimentación, pues obviamente lo trabajábamos. Creo que todavía pudimos haber hecho más o pedir más retroalimentación. Siempre más es mejor, pero pues también los tiempos. Sin embargo, pues sí, nosotros sí tomábamos mucho en cuenta lo que nos comentaban. Que debe ser un trabajo, bueno, sorprendente por el tiempo, como tú lo dices, ¿no? Equilibrar un poco el desarrollo del videojuego con el resto de la vida personal es difícil, Sí. difícil para todos ustedes. Y sabes que también, Rick, es bueno que lo dices, en la parte del tiempo, tuvimos la fortuna de poder hacer un lanzamiento muy grande, más grande de lo que nos podíamos haber imaginado, porque al asociarnos con Team 17 pudimos sacar el juego simultáneamente en Steam, en GOG, o sea, los dos para PC, en Nintendo Switch, Xbox Series X y PlayStation 5 simultáneo. Y además pudimos hacer el juego, lanzarlo en ediciones físicas. Entonces estuvieron en cajita, incluso llegó aquí a Game Planet. Y eso para nosotros nunca nos imaginamos que el juego pudiera salir de esa forma, la verdad, siendo nuestro primer juego. Y eso limitó muchas cosas en otras cuestiones, porque al ser un equipo pequeño, pues el hacer un lanzamiento, pues es un lanzamiento como lo hacen los grandes, ¿no? Y tú, pues somos, digo, aunque Team 17 la verdad nos ayudó un montón, pues somos muy poquitos. Entonces hubo otras cosas que dijimos, bueno, esto tiene prioridad ahorita, etcétera, ¿no? Entonces eso fue importante. Comenzaron ese camino ahora de la parte de logística, la parte del marketing, algo que también está dentro de los planes de alguna forma dentro del lanzamiento de un videojuego, pero ustedes tuvieron, entiendo, que de manera acelerada un reconocimiento tanto dentro de México como de manera internacional, y eso es algo que los catapultó, ¿no? La verdad, sí, no, estamos súper orgullosos y la verdad muy agradecidos porque es un esfuerzo enorme. La verdad es que es un trabajal, como dices, no nada más la parte de hacerlo, el venderlo, el hacer el arte de promocional. Son un montón de cosas que se tienen que hacer para lanzar un juego. Y estamos muy agradecidos porque la recepción de la gente fue padrísima. Todavía, bueno, en redes, o sea, mucho cariño de las personas. Y no nada más eso, también pudimos concursar en varios concursos internacionales en España y en otros lados. Y a Grick lo nominaron a 27, tuvimos 27 nominaciones y entre nominaciones y premios. Y eso la verdad es algo que pues nos llena de mucho orgullo porque sí le echamos todas las ganas y el cariño y el amor al juego. Entonces, pues muy orgullosos y agradecidos. Por supuesto. En esa etapa donde fueron ganando ese tipo de reconocimientos, ¿cómo fueron ustedes viviendo ese éxito? La verdad, te voy a ser bien sincera, cuando lanzó el juego fue un shock emocional. O sea, no sabíamos ni qué esperar porque uno está tan concentrado, ya cuando tienes encima los tiempos, las metas, fechas de lanzamiento y que si la certificación, porque uno pasa por certificación cuando lanzas en consolas, entonces ya tienes las fechas y todo, estás tan enfocado en lograr esa fecha que yo te voy a ser sincera, yo creo que yo y todos en el equipo, nadie veíamos más allá del lanzar, ¿no? Era como lanza, o sea, corre, haz, termina, y ya una vez después del lanzamiento no realmente como que mencionábamos qué iba a pasar. Entonces sí fue un shock emocional el ver la prensa hablando del juego en varias partes del mundo, y luego nos decían su folder, oye, pues que en Italia les gustó mucho, etcétera. Y era así como, ¿cómo puedes absorber tanta información en tan poco tiempo? La verdad, eso para mí fue algo súper como raro, ¿no? O sea, que alguien le ponga tanta atención a algo que hiciste y que hiciste con todo tu cariño, ¿no? Entonces, eso sí puedo decir que fue una experiencia muy extraña, muy padre. Y bueno, en retrospectiva, ver la retroalimentación o las críticas o los premios, pues muy padre, pero fue mucha información. Es algo que les empezó a dar como ese combustible para seguir adelante. Dentro de todo esto, me platicas mucho la experiencia internacional. ¿Cómo rompieron la barrera del idioma? ¿Cómo fue empezar a hacer esa negociación fuera del país? Cuéntame. Pues es difícil, obviamente es difícil. Bueno, nosotros, la verdad es que para nosotros la puerta a empezar a hacer las negociaciones fue ir a Estados Unidos, este evento que les platico que se llama PAX, a los que
nos escuchan y algún día quieran llevar su juego y conseguir financiamiento, creo que es un evento excelente para hacerlo. Sin embargo, tienes que tener un producto ya terminado al punto en que ya puedas ser mostrar al público, ya lo puedas poner en Steam y ya lo pueda jugar la gente, ¿no? Tienes que llevar una demo a ese nivel que es bastante costoso, es mucho tiempo, mucho esfuerzo. Ya que llegas a ese punto, PAX, creo que es un buen evento, pero es también, es caro, ¿no? Uno tiene que pagar el stand, tienes que pagar el viaje, el hotel y todo lo que vaya saliendo, además de hacer el stand y la demostración, ¿no? Entonces, eso creo que sí fue complicado. La parte de las negociaciones, a mí se me da hablar, entonces yo era como la que iba, o sea, como bien sabes, ya estuvimos platicando, que a mí se me da el hablar con la gente y así, pero por ejemplo, para Gus y Rod era un poco más difícil, así como ven, no sé, Team 17 o un publisher grande, y es un poco más complicado. También yo cuando fui con ellos, por lo menos a PAX, a hablar con publishers, yo venía de otra industria, entonces para mí era, pues tú dime con quién y yo hablo, ¿no? Entonces no tenía yo ese contexto, entonces creo que para mí eso fue mucho más fácil, para ellos sí era como más, un poco complicado, pero al final pues uno tiene que hacer lo que se tenga que hacer para lograr su atención, porque es muy difícil que como estudio primerizo, pues te ponga la atención en email o pues en otro medio, entonces en persona es como nosotros conseguimos ese apoyo. Sin duda, todo un camino que ahorita que lo platicas, bueno, suena fácil las etapas que viviste justo para llegar hacia esa proyección, pero estoy seguro que no lo fue y hay tantas Sí, no. anécdotas que necesitaríamos mucho más tiempo. Cuéntame acerca de Navegante Studio. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las nuevas metas, los proyectos? Cuéntame acerca de esto. Pues la verdad es que estamos bien emocionados. Estamos actualmente trabajando en dos proyectos, uno un poco más que otro. Todavía no hemos anunciado cuáles son o lo que estamos haciendo, entonces yo espero muy pronto podernos volver a juntar y poderles platicar un poco más, pero síganos o manténganse en contacto porque pronto ya estaremos revelando un poco más en lo que estamos trabajando, pero sí les puedo prometer que está bueno. Perfecto, o sea que estén ahí atentos. Cuéntanos, por favor, dónde te pueden seguir, en qué redes sociales y cómo. Sí, estamos en Facebook, Instagram, en Twitter, que ahora es X, y también en Blue Sky Social. Estamos como Play Greek, las redes del juego, y las redes del estudio son Navegante Games. Les deletreo Greek para que sepan, es PlayGreak, es Play Greek, y Navegante Games. Y también estamos en LinkedIn y en TikTok también como Navegante Games. Perfecto. Hablando de las plataformas, Anaid, de donde está actualmente, la etapa de ir cerrando exactamente el lanzamiento en cada una de estas, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué retos presentaron? Pues sí tuvo sus retos cada una, porque no nada más era el hecho porque mira, nosotros estamos un poquito locos, porque queríamos meter cosas únicas o que brindaran experiencia a los jugadores, o sea, que fuera algo que, si lo juego en Nintendo, tiene esto, pero si lo juego en PlayStation 5, tiene esto, ¿no? Por ejemplo, en PlayStation 5, para los que lo quieran jugar en PlayStation, le metimos que cada personaje tiene un color en el control, por ejemplo. Entonces tú cambias a Grick y está este amarillito, cambias a Dara y es moradito. Entonces, ese detallito, así de intensos somos, creo, pero creo que sí le brinda al jugador algo especial de, este juego en esta plataforma tiene algo, ¿no? Igual usamos, por ejemplo, los triggers, tiene sensibilidad para la parte cuando seleccionas a varios personajes, entonces todo eso le metimos como al control específico de Play 5. Por ejemplo, también en Nintendo Switch tiene la UI, por ejemplo, que puedes cambiarla de tamaño, cosas muy específicas de cada plataforma. Entonces, creo que eso fue un reto y también aquí le tengo que dar todo el crédito a Rod, el programador, porque en Nintendo Switch uno de nuestros retos principales es que el juego corriera a 60 cuadros, que bueno, para los que juegan en Nintendo Switch sabemos lo que eso significa. Y bueno, él dejó el alma, la vida, todo lo que fuera, pero se aseguró de que el juego corriera en 60 cuadros en Nintendo Switch. Entonces son ese tipo de cosas que fueron retos muy específicos de cada plataforma, pero que para nosotros eran importantes para que cada jugador que lo quisiera disfrutar en la plataforma, eh,
le gustara, ¿no? En Steam, por ejemplo, los que juegan en PC, Rod le metió lo que es el ultra wide, el monitor, el soporte en ultra wide, para los que tengan, los pocos que tengan su monitor de ultra wide o muchos, pero él decía, yo quiero que se vean ultra wide. Entonces son estas cositas que quisimos meter. Oye, pero son detalles únicos y que van enfocados mucho a la experiencia como jugador. Cuéntame acerca de este tema de videojuegos. ¿Qué juegos son los que pues a ti te marcaron en tu historia? Uf, pues mira, está cañón, pero Rod y yo jugábamos desde muy chiquitos, muy, muy chiquitos, ¿no? Y jugábamos más en PC que en consola, ¿no? Eso es algo que nuestros papás dijeron, oye, pues en PC para que aprendas a usar la computadora. Nosotros, por ejemplo, jugábamos juntos, o para mí muy representativo es un juego que se llama Another World, que es ya viejito, ¿no? Y ese era uno que a mí me marcó cuando estaba chiquita. Yo decía, "Ah, es que este juego es impresionante o me marcó, ¿no? Otro una de las inspiraciones de Greek, el de los Vikings, también es un juego que jugué yo no sé cuántas veces. Jugué Doom, por ejemplo, es un juego que jugué mucho con Rodrigo, con mi papá, con mis primos, o sea, lo jugué bastante. Y ya algo más reciente, pues yo soy súper fan de Zelda, ¿no? Entonces, Breath of the Wild es un juego que me encanta y pues otros más, pero son de los pocos que puedo mencionar, sería mucho tiempo. Eres una apasionada completamente. ¿Qué significó para ustedes que Great Memories of Azure haya visto la luz después de tanto trabajo y tanta dedicación que le dieron a ese proyecto? Ay, muy raro porque pues creo que nadie te prepara para que tanta gente comente de lo que hiciste o de tu trabajo. La verdad, pues muy, muy contentos de la recepción, pero sí fue, como decía hace rato, un shock. Em, Sin embargo, pues muy padre. Después de haber lanzado, la verdad se abrieron oportunidades que yo jamás hubiera pensado que se iban a abrir. Te soy sincera, Rick. O sea, nunca, ni siquiera yo creo que si me lo hubieran dicho, como que hubiera sabido. Entre ellas, pues el hecho de nosotros haber sido invitados a exponer o a dar pláticas en otros países. O sea, principalmente yo porque mi labor es pues la parte de business y la parte de la administración de navegante. Entonces yo soy como la parte de PR un poco también, es una de mis funciones. Y pues he tenido la oportunidad de ir a Colombia, Uruguay, Argentina, Canadá recientemente. Entonces, como el hecho de ir a hablar como de tu experiencia es algo que nunca no pensé realmente que fuera a pasar. Y otra que recientemente por ahí comenté en un evento en el que estuve es la parte de las licencias. El hecho de que pudiéramos nos asociamos con una empresa en Florida para hacer una bebida energética, que tengo por aquí atrás, Sí, Fabi. que hiciéramos una bebida energética de Greek con el sabor y fusión de Azur, fue algo que, o sea, que fue para mí como, wow, esto existe, puedo hacer esto de mi juego. Y por ahí tenemos también el vinil, ¿no? El disco de vinilo con la música de la filarmónica en el disco con una empresa esencial y nos asociamos para hacer un chorro de cosas con una empresa canadiense que se llama Limbander, como un juego de mesa que estamos haciendo y otras cosas. Y esas son cosas que nunca pensé, siéndote sincera, que fueran a pasar y otras que no puedo decir aún que estamos como todavía en pláticas, pero esas son como a mí personalmente es como lo que más me gusta, que de una IP que creaste todavía lo transmedian lo más que puedas hacer de esa IP o de esos personajes que se crearon. Y sin duda todos son parte del engrane de esta maquinaria de trabajo de Greek. ¿Tú le quieres dar algún consejo a los desarrolladores que van iniciando, que están buscando crear sus propios proyectos en México? Sí, y creo que el más importante de todo eso que he dicho, el más importante es escoger muy bien con quién trabajas y con quién te asocias, porque les voy a ser bien sincera, sí hay muchas cosas buenas, muchas cosas padres que suceden, pero también hay momentos difíciles en los que pues tienes que tomar decisiones o de mucho trabajo, de mucho estrés, cuando tienes, por ejemplo, fechas importantes de entrega. Entonces, yo creo que lo más importante es que te puedas asociar con gente que sea muy compatible contigo, que sepas que va a estar ahí en las buenas y en las malas. La verdad, tenemos nosotros la suerte de tener un equipo fantástico. Cada uno de nosotros, de los cinco que estamos, somos
pues nos complementamos de una forma u otra y estamos ahí a pie del cañón lo que se necesite. Entonces creo que para mí el consejo más importante es buscar gente con la que cuentes, talentosa, que seas muy compatible y que confíes mucho en ellos. Perfecto, Nahid. Si tuvieras que definir de manera final a Navegante Studio en una sola frase, ¿cuál sería? Una sola frase, más bien yo creo una sola palabra. Yo creo que diría determinación, porque sí, la verdad es esto, o así lo veo yo, es no quitar el dedo del renglón. O sea, eso es lo que quieres y vas a enfrentarte con pues muchas eventualidades o dificultades, muchos nos te van a decir por todos lados, pero lo importante es saber creer en ti, creer sobre todo en tu equipo y en lo que estás haciendo y en tu producto y tener esa determinación de decir, no, 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 esto no voy a poder hacer. O sea, que a lo mejor me va a tomar más tiempo de lo que pensé, pero eventualmente va a pasar. Y eso creo que es algo que tenemos también todos muy, muy en la mente en el equipo. Sí, creer en los sueños y bueno, ser perseverante es algo que no se debe de soltar Sí. y menos con ese tipo de, pues de trabajo y pues es algo que disfrutas, ¿no? Ser desarrollador creo que también es una muy buena experiencia que engloba el que te guste todo lo que estás viendo y todo lo que estás haciendo en Agit. Ujú. Pues bueno, creo que nos diste pues una vista completamente distinta y bueno, más profunda de lo que es Navegante Studio. Veo ahí que tienes mostrado, pues sí, como tú decías, ¿no? La parte física de los juegos, ahí los veo de fondo y Esta lo que me encanta es es la cajita. mira, no, está genial. Están los tres hermanos y bueno, Sí, también háblese del detrás tuyo, digo, los que no pueden ver este video, pero están escuchando el audio, detrás de Anahid hay un cuadro que representa a uno de los personajes y en un escenario que va mucho con ese tema de fantasía, como lo decías, parece un poco entre elfo, un poco entre hada, pero bueno, inmersivo completamente. Anahid, ¿algún mensaje final que le quieras dar a la comunidad que nos esté escuchando? sí, pues quizás dos. Uno es lo que los que quieran hacer sus juegos, aviéntense. La verdad es que no está fácil, pero es muy gratificante. Los juegos son muy bonitos y el saber que le puedas dar un momento bonito a una persona en otro lado del mundo que se tomó el tiempo de jugar tu juego, creo que es la satisfacción más grande. Y la segunda es que pues estamos súper emocionados en lo que estamos trabajando ahora. Los que estén interesados, síganos. Ya les compartí las redes, por ahí se las vuelvo a dejar, Playgreek o @navegante games en todo, en Instagram, Twitter, en todo lo que existe ahora, que ya son varias, pero síganos y pues muy contentos y la verdad también agradecerles a todos los que ya jugaron Grico, que lo piensan jugar, agradecerles por su apoyo, todo lo que puedan hacer, comentarnos, la verdad nos ayuda mucho y nos apoya, y sobre todo también los que lo jugaron en Steam, que nos puedan dejar un review, pues la verdad eso también es súper, súper agradecido porque es la forma en la que nosotros como desarrolladores podemos seguir haciendo juegos. Entonces, pues eso quería y pues gracias a todos. Gracias a ti, Anahit. Nuevamente te agradezco el tiempo que te diste para que podamos tener este acercamiento y bueno, dar a conocer un poco más acerca de la historia de Navegante. Pues amigos, con eso cerramos este podcast. Nuevamente desenmascaramos el talento mexicano en esta fase de desarrolladores de videojuegos. Nos vemos en el próximo episodio y nuevamente, Anahit, gracias por ser parte de esta serie de videos. Gracias a ti, Rick. Bye. Cuídate mucho, bye.